Seguimos conversando con Gustavo Iovino sobre la evolución de la libertad de imprenta en la historia constitucional argentina. ¿Cuál fue la acción de los gobiernos con relación a la libertad de imprenta? ¿Se puede controlar? ¿Cómo debería ser en las sociedades democráticas la relación entre la libertad de imprenta y la gente? ¿El control es posible? ¿Hace falta una reforma constitucional pensando que la libertad de imprenta tal cual está es de 1853? Las provincias han hecho reformas al respecto. ¿Hubo avances? Hay leyes, pero hay muchos cambios tecnológicos. La radio y la televisión siguen estando, pero Internet hoy es avasallante y no necesita de licencias específicas para todo. Hoy los menores de 30 años ya casi no leen los diarios de papel. La web y las redes son la actualidad. ¿Cuál será la tendencia en los próximos años? Las actuaciones o las acciones de los gobiernos, teniendo las leyes, en épocas, hablemos de libertad, de constitucionales, estos gobiernos siempre han tenido la preocupación sobre la libertad de imprenta. Esa libertad de imprenta que en nuestra Constitución ha quedado con esa palabra. Sí. Vos ya nos has contado en el podcast anterior, bueno, toda la evolución que ha habido y bueno, en 1810 había periódicos y después, bueno, van desarrollándose distintos medios, distintos avances tecnológicos hasta llegar a la actualidad que es, no hay comparación con el pasado en ese sentido. Pero los gobiernos siempre estuvieron interesados en, bueno, no siempre, muchas veces estuvieron interesados en frenar, por no decir coartar, esa libertad de imprenta, porque en la ley decía que había libertad, pero en la práctica, bueno, hubo gobiernos en nuestro país que la controlaron muchísimo. No la permitieron. Vayamos al caso de Rosas o de los otros gobernadores que estaban en la época de él, y después ya con las presidencias históricas, ya con nuestra Constitución de 1853 y 1860, ya ahí sí estaba. Después hay que hablar de otros presidentes y otros gobernadores contemporáneos que con mayor sutileza hacen prácticamente lo mismo. Claro, eso es lo que nos interesa saber, o sea, hay una preocupación por parte del poder, uno dice a veces los gobiernos, pero de controlar esto, porque en la práctica, en la letra dice que hay libertad, pero en la práctica, ¿cómo ves esa acción? ¿Hay posibilidades? De hecho, yo creo que en algunos casos lo consiguieron, lo prohibieron y se mantuvieron en el poder por mucho tiempo. Después, en algún momento, explota, porque la gente o los distintos grupos tratan de comunicarse, pero bueno, ante la presión del poder político, del poder policial, muchas veces hay que tener demasiado cuidado. ¿Cómo lo ves eso de controlar? Como se controló, yo decía Rosas, podemos dar otros nombres a través de la historia argentina, hasta llegando al siglo XXI. ¿Se pueden controlar? A ver, vos sabés que tenemos un problema acá con lo que estamos haciendo. Terminamos el podcast anterior dejando el pie para este podcast. Y me parece que ahora desde el comienzo vamos a dejar el pie para otros podcasts posteriores. Hay algo interesante en nuestra área que toca muchas cosas con el derecho, que le llamamos las concepciones normativas ideológicas sobre cómo las sociedades o los estados o las naciones, o los estados-nación, o las organizaciones sociales conciben debieran ser los medios de comunicación. Hay una concepción netamente autoritaria que viene de la antigüedad, viene de la monarquía absoluta, es decir, acá se podían expresar ciertas cosas siempre y cuando no se afecte a la monarquía. Traición era la figura que podía ser observada en esa situación. Después hay otra, está la libertad de prensa, la teoría libertaria, que esa se desarrolla muy bien en Estados Unidos. Después está el modelo soviético socialista, cómo funciona.
todavía funciona, aunque ya no está la URSS ni el Soviet, sigue funcionando, sigue habiendo sido heredado ese sistema, con algún ayornamiento, por supuesto, es decir, la presencia de empresas y empresarios, pero no cualquier empresa ni empresario. Se reproduce también en lugares como Cuba o como Corea del Norte. Bueno, la teoría de la responsabilidad social, la teoría desarrollista, hay varias teorías que tratan de explicar y de decir cómo se concibe deberían funcionar los medios en cada organización estatal. Y ahí hay algo fundamental, que vos lo dijiste, es el poder. El problema es que depende de qué tipo de poder. Ahora, no cómo se llame el poder, sino cómo sea el ejercicio del poder. Algunas veces el poder supone llamarse democrático y tal vez no es tan así. Entonces, ¿cómo debería ser en las sociedades democráticas esto? Bueno, en las sociedades democráticas el poder del Estado o de los gobiernos, no confundamos, el poder de los gobiernos no debería justamente observar ciertos lineamientos por donde podrían ir las políticas generales y auspiciarlas. Y en una sociedad democrática tendría que ser en pro de la libertad, especialmente de la libertad de expresión. Lo que debería garantizar un gobierno democrático a través de las normativas que surjan desde ese tipo de organización es poder propender a la mayor expresión y libertad de expresión. Esto lo podemos tener en el discurso, después lo tenemos que tener en los hechos, ¿no? Donde, por ejemplo, no todos los medios pueden ser estatales, que no es lo mismo que gubernamentales. No todos los medios pueden ser gubernamentales. No todos los medios pueden ser, comerciales. No todos los medios pueden ser de organizaciones sociales o de tercer orden. Bueno, tiene que haber ahí un ordenamiento que en la última ley, la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, que es la única ley vigente en la Argentina generada en un Estado democrático, porque la anterior era del proceso de reorganización nacional, contempla, ¿no?, los famosos 3/3. Ahora, el tema no es solamente la fórmula 3/3, sino cómo los 3/3. Lo que, por ejemplo, nos lleva a una paradoja. En Salta se hizo un concurso para las frecuencias de la televisión digital, el cual en la distribución había 3 frecuencias comerciales, una frecuencia para organizaciones no gubernamentales. Las 3 comerciales fueron adjudicadas, una no está funcionando, 2 sí, y la que correspondía a organizaciones sociales quedó desierta. Ya estamos rengos. Claro. Y bueno, y el sector público, porque están los estatales no gubernamentales, donde se incluyen a las universidades nacionales y otros organismos. Bueno, todos tienen ya, por adjudicación directa, sus frecuencias. La provincia, la universidad pública, pero no lo ocupan. Bueno, entonces, ¿para qué hacemos esa ingeniería y después esa ingeniería no es completada? Ahí estamos con problemas. Un segundo problema, y yo lo planteé cuando se discutió acá esa ley, no sé si te acordás, hace ya más de una década, ¿fue? Sí. El CONFER todavía, en esa época, hizo una serie de reuniones en todo el país. Yo era decano de la Facultad de Artes y Ciencias, y en el Centro Cultural América se invitó, ¿no?, a determinadas personas, entre ellas fui yo, a hablar, a dar su opinión. Y una de las cosas que yo dije es, lo que no tenemos en claro, y en ninguna ley o proyecto lo he visto ni se ha discutido, es definir cómo se financian los medios de comunicación.
¿De qué manera se financian los medios de comunicación? Por supuesto que hay un montón de posibilidades, pero creo que no nos damos el lugar preciso y los tiempos necesarios para debatir cómo debería ser nuestro modelo de comunicación, ya de un tipo de comunicación que está mutando, se está transformando, porque, perdón, ¿no? Esto queda entre nosotros. Si alguien me dice, che, mirá una licencia para... Está Internet, querido. Hoy las nuevas generaciones no es que no escuchan radio, escuchan otra cosa de la radio. No es que no ven televisión. Han salido bastante del mercado, pero ven otra cosa en lo audiovisual. Y lo que podés hacer, lo podés hacer hoy sin necesidad de una licencia que tiene que ver con el espectro radioeléctrico. Que además en el futuro parte de ese espectro radioeléctrico ya tendría que haber ocurrido, tendría que ser ocupado por todo el futuro servicio, que tendría que ser más presente que futuro, del 5G. Entonces, ¿y cómo vas a regular Internet? Si yo en definitiva voy a hacer un producto, puede ser este podcast o cualquiera, que lo subo a YouTube, no en oculto, sino público, y lo puede ver cualquiera que esté interesado, que no se entienda. Si querés también en el medio, podés hacer algún subtitulado en los idiomas que se te ocurra, doblaje, y está disponible en el mundo entero, salvo aquellos lugares donde ponen los filtros, donde en realidad tienen una intranet, no una red global. Pero dentro del espectro de los países libres y democráticos, donde está la Internet global, tu producto o algunos van a decir producto, qué término feo, pero es producto igual. Bueno, pero tu contenido va a estar disponible para que lo escuche, lo vea cualquiera, en cualquier momento, en cualquier lugar y las veces que quiera. ¿Querés controlar eso? Bueno, lo mismo hoy lo están haciendo millones de personas. ¿Vas a controlar a millones de personas? El control es imposible. Además, todo tipo de control es alguna versión de autoritarismo. Claro. Para hacértelo breve, nada más. Pero sí, bueno, vos seguro manejás alguna cifra, no exacta, ¿no? Pero vos lo estás diciendo claramente. Hoy cualquiera puede subir un contenido, por más que haya prohibiciones o controles, o que el Estado quiera cercenar o controlar lo que están haciendo, pero algunas grandes corporaciones les ponen límites, ya de alguna forma. Por un lado los estados con estos filtros, pero después hay grandes corporaciones que por ahí tienen una ideología o tratan de dar un mensaje, ya sea por una cuestión que lo crean o por una cuestión económica, pero prohíben a algunos manifestarse, digamos, podemos decir Twitter o Facebook o seguramente YouTube. Hay cosas que ya no estamos dentro de sistemas libres y democráticos, estamos dentro de otros sistemas. Muchas veces en países libres y democráticos, en situación de guerra ocurre eso, y en otros no necesariamente solo en situaciones de guerra o convulsión interna. El tema que es muy difícil, es decir, si vos vas a censurar, además en el espíritu constitucional está sin censura previa, ¿no? No está muy claro si la censura puede ser posterior, lo que en realidad no tendría que ser censura posterior, sino que tendría que ser un proceso judicial posterior. Compete a otro organismo del Estado, no al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tiene que, tampoco digo ser controlado por los medios, pero el Poder Ejecutivo, que se debe ser, su ser es representar
a la comunidad, tiene que estar expuesto a la luz pública, y los medios y los sistemas de comunicación sirven para eso. Ahora, si alguien me dice, bueno, pero fulano de tal, lo que pasa es que tiene intereses, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de que realmente no estamos formados como ciudadanos para sociedades libres y democráticas, donde nosotros podamos hacer como corresponde y discernir, che, este está jugando mal, no juega con las reglas de la libertad y la democracia, juega las reglas de sus intereses. Tal vez es muy utópico, ¿no?, lo que estoy diciendo, pero creo que podemos llegar no a un nivel cero, pero a un nivel inferior de lo que nosotros estamos viviendo, por ejemplo, en la Argentina y en muchos países. No, el objetivo es tener una sociedad mejor, así que, pero vos crees, ¿cuál sería tu opinión? Además, por ahí no para darle ideas a los políticos, ¿no? Pero hay leyes, está la Constitución, el artículo 14 nunca se cambió. El artículo 14, donde está la libertad de imprenta, así quedó. Hubo muchas reformas a través del tiempo. No se animan a meterse en esos contenidos, ¿no? Claro, pero ¿vos crees que habría que hacer algún cambio? Porque está bien, hay leyes, pero esas leyes vos nos contabas que son muy reglamentaristas y después muchas cosas no se cumplen. Exactamente. ¿Vos crees que hay que hacer algo distinto? Sí, yo creo que sí, que podríamos hacer. Bueno, primero constitucionalmente, te comentaba una anécdota, que en la primera reforma de la Constitución de la provincia en los 80, que se hizo en periodo democrático, una de las cuestiones que se incluyó es justamente el derecho a réplica. Es decir, si alguien se sentía ofendido por algo que se dijera de la persona, tenía el derecho de reclamar un espacio en el mismo medio para poder responder. Me estoy yendo muy al detalle porque eso tendría que ser lo que tendría que haber salido posteriormente con una ley que reglamente ese artículo. Nunca salió. Entonces quedó a voluntad de criterio del juez, que en un momento recibió una denuncia porque tal medio se negó a darme derecho a réplica sobre algo que había dicho y que yo me sentía afectado y pedía que se reconozca ese derecho. El medio no me lo reconoció, entonces tuve que acudir a un juez y el juez tuvo que discernir ahí, sin elementos, porque si hubiera tenido una ley reglamentaria podría haber hecho ya, ¿no?, con un procedimiento determinado. Bueno, el juez o la jueza dispusieron que sí, que se reconozca el derecho a réplica y obligar al medio a que lo haga. El derecho a réplica tiene que ver con el nuevo derecho de la comunicación que se empezó a trabajar en la década del 70, fue muy fuerte en los 80, en la Organización de los Estados Unidos, de las Naciones Unidas, perdón, en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en la UNESCO. Hay muchas publicaciones en torno, ahí se empieza, ¿no?, a sacar el tema del derecho a la información, porque no es solamente el derecho a publicar, sino el derecho a estar informado. El ciudadano tiene derecho a estar informado. Por eso tiene que existir diversidad en la comunicación. Y ahí, entonces, bueno, en estos conversatorios hemos hablado un poquito de la evolución, cómo estaba el periódico, el telégrafo, bueno, vos lo dijiste, la radio, la televisión. En la actualidad, no pedimos cifras exactas ni mucho menos, o sea, la percepción que vos tenés como profesional de los medios. Hoy a mí me interesa más saber lo que hacen los chicos y los jóvenes. O sea, se habla un poco, ¿no?, de la educación, es algo que nos falta en nuestra sociedad. O sea, formar al ciudadano para que sea responsable, bueno, siempre lo enfocamos ahí, ¿no? O muchas veces. Los jóvenes, niños, adolescentes y universitarios, pongamos ese, no van a la esquina a comprar el diario. Menos de 30 años. Menos de 30 años, no compran el diario, no ven mucha televisión. Ni siquiera vos le preguntás a ellos, ni siquiera ya llega el diario a su casa. Es decir, ya en sus padres tenemos otro tipo de perfil, ¿no? Y digamos, menores de 30 años
no creo en esos límites, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre el 31 de diciembre y el 1 de enero de un año y otro? Pero más o menos. Los que tienen menos de 30 años están en su gran mayoría mucho más insertos en el mundo de la web y las redes sociales, por donde se informan prioritariamente por la web y las redes sociales. Muy eventualmente algo puede haber de televisión. El tema de la radio está todo muy orientado hacia el auto, pero en ciudades como la nuestra no tenemos grandes tiempos de desplazamiento, cosa que en otras ciudades, por ejemplo, la radio tiene mucho mayor poder por esa influencia de gente que está transportándose 1 hora o más de ida y 1 hora o más de vuelta. Pero también ese ámbito está interrumpido por lo que son las aplicaciones de audio, ¿no? Para escuchar música o para escuchar podcast. Que ocurre, digamos, son las nuevas plataformas sonoras y las más nuevas son las plataformas de conversación, ¿no? Como Clubhouse. Acá en la Argentina no está todavía muy presente eso, o un nuevo proyecto que tiene Amazon para hacer prácticamente un Twitch sonoro, ¿no? Donde eso sí puede cambiar el panorama de lo sonoro. Están en eso, ¿no? Y están, sí pueden seguir medios tradicionales, periodísticos, pero lo siguen a través de sus publicaciones en redes. Es decir, medio gráfico que no se hizo audiovisual, sonoro, digital y en redes sociales, tiene sus días contados, ¿no? No. Y entonces tenemos que, hoy los chicos, y nosotros mismos, porque el acceso está, nos podemos informar con medios de comunicación. Te comento una anécdota. Teníamos una clase con los alumnos, ese día en que hubo esta revuelta en Perú, hace poco tiempo, que fue a la medianoche nuestra y posterior, bueno, a la mañana, y el tema era, ¿juega River o no juega River en Lima? Chicos, es fácil. ¿Queremos saber qué pasa en Perú? Desde mi celular, RPP, Radio Programa Perú, la radio informativa por excelencia de Perú, radio, y te estoy hablando de radio, medios tradicionales. Acá está, escuchemos en directo. ¿Qué es lo que está diciendo? No, interesantísimo. Bueno, esto ya nos daría pie para otro podcast. Para varios más. Sí, porque sería bueno analizar esto de las teorías normativas, que fue justamente el tema de mi tesis de licenciatura hace muchos años, donde yo hago un análisis de las teorías como teorías de control social. Nos metemos en... Ya quedás comprometido, así que ya nos organizamos. Muchísimas gracias, Gustavo. No, gracias a vos.